Buenas tardes, ¿cómo andan? Darles la bienvenida una vez más. En primer lugar, agradecerle a los expositores, al doctor Ramiro Fernández Lorenzo y al doctor Ricardo Maidana, que tan gentilmente desde un primer momento mostraron su buena predisposición para participar como expositores en esta diplomatura. Recién conversaba un poco con el doctor Maidana sobre la necesidad que tenemos en el Departamento Judicial de realizar este tipo de actividades, así que más que agradecido a ellos y también al doctor Miguel Molina, que fue quien realizó las gestiones minuciosas para que hoy contemos con estos dos expositores de lujo. En segundo lugar, recordar que esta es la anteúltima clase de la diplomatura. Están todos invitados e invitadas para la clase de cierre, que es el miércoles que viene a la misma hora. Lo único que vamos a cambiar es el aula, va a ser en el aula 1 y no en esta, y el cierre va a estar a cargo del doctor Hitters, así que invitarlos nuevamente y no se lo pierdan porque va a ser muy bueno, un broche de oro para una diplomatura que la verdad ha sido de mucho provecho y disfrute. Así que sin más, darle la palabra al doctor Fernández Lorenzo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado, acá las autoridades del instituto, el doctor Damián Barbosa, y acá Miguel, siempre preocupado por, digamos, actualizarse y por profundizar en los conocimientos de la materia que domina, algo que nos identifica, ¿no? Bueno, después de estos agradecimientos, también tengo el orgullo y el honor de estar ahora compartiendo la ponencia acá con mi ex jefe y amigo, el doctor Maidana. Yo antes de jurar como juez del Tribunal Criminal 1, fui secretario de la Sala Primera de Casación. Y bueno, desde esa perspectiva puedo venir a contar mi experiencia, a ver si puede sumar algo en esta diplomatura. Yo elegí hablar de algo que tenga de alguna manera utilidad práctica. No quería aburrirlos con historia del recurso de casación, con el régimen francés, con la función diquelógica, nomológica y todas esas cosas que están en los libros, y la verdad que todos la saben. Y de alguna manera ya hoy han perdido en muchos aspectos vigencia. Elegí un tema, digamos, que tenga relevancia práctica y que sea útil y que de alguna manera todos los que están acá puedan llevarse algo, por lo menos a partir de compartir mi experiencia en el Tribunal de Casación. Yo quiero hablar un poquito acerca de cuestiones de técnica del recurso de casación. Y vamos a empezar así. Vamos a empezar diciendo, por ejemplo, que un recurso es un régimen potestativo, es una institución que constituye un régimen potestativo. Y que, por ser potestativo, no implica que no tenga cargas. Es decir, hay cargas del litigante cuando interpone un recurso. Esas cargas, cuando se incumplen en el PAS, interpone un recurso en tiempo y forma con los requisitos de fundabilidad, para decirlo a grandes rasgos. Esas cargas, cuando se incumplen, en el pasado llevaban a la inadmisibilidad, en general. Estoy pensando en el recurso de casación como herramienta, como garantía, ¿no? En el pasado llevaban a la inadmisibilidad, hoy en día seguramente va a definir el fracaso del recurso. Va a ser admisible, pero una técnica errada del recurso de casación, una mala técnica del recurso de casación, es muy probable o acrecienta las probabilidades de que ese recurso fracase, de que no tenga éxito. A partir de esto, la idea es tratar de poder dar algunos tips de lo que yo creo que es tips a modo de consejo para una técnica apropiada del recurso de casación. Debemos, lógicamente, dividir la exposición para poder referirnos, por un lado, al recurso de casación cuando funciona, como decía, como garantía del acusado y cuando funciona en otros aspectos, más como mecanismo de control o como mecanismo para transitar por las instancias y llegar al órgano máximo federal. Porque las exigencias van a ser otra, la carga va a ser otra y la técnica va a cambiar entonces.
Vamos a empezar por, digamos, el recurso de casación que más ingresa al Tribunal de Casación, que es el recurso de casación como garantía del 8.2H de la Convención o del 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, el recurso de casación como garantía. El recurso de casación como garantía sabemos que, ya lo ha dicho la Corte Federal, la Corte Interamericana, incluso recientemente hubo un caso de Argentina en el cual vuelve a ratificar esto. Es un recurso que debe ser sencillo, eficaz y sin ningún tipo de formalidad que conlleve a la frustración de la garantía. ¿Esto qué significa? Significa que todos los motivos de casación que están introducidos en la legislación procesal actual vigente deben hacerse a un lado. Es decir, el recurso de casación como garantía del imputado no está limitado a motivo alguno, pese a que la ley en el 448 menciona ciertos motivos de casación. Y si uno mira bien, quizás es muy difícil encontrar ahí el lugar de los hechos y la prueba. Casación, obviamente, ha interpretado desde siempre de que cuando funciona como garantía los motivos no obstaculizan, digamos, el análisis del fondo de la cuestión. Es decir, en principio, toda cuestión puede ser sometida a revisión cuando el recurso funciona como garantía. Y digo, ¿por qué digo en principio? En principio porque habría que corregir la frase y habría que decir que en realidad, mejor dicho, sería toda cuestión que haya sido materia de controversia frente al tribunal de juicio debería ser pasible de presentarla ante el órgano revisor frente a una decisión adversa. ¿Por qué? Porque hay que saber entender, esto a mi modo de ver, hay que saber entender al recurso de casación y al resto de los recursos, pero sobre todo el recurso de casación cuando funciona como garantía, hay que saber entender el recurso de casación en el marco de un proceso que tiende cada vez más a buscar las notas características de un proceso adversarial. En el marco de un proceso adversarial, y esto ya lo digo como órgano de juicio, hay un montón de cuestiones que ya durante el juicio no suelen suceder o no se suelen definir como se definían antes. Antes el juez tenía que, de alguna manera en la sentencia, mostrar la acreditación de todos y cada uno de las proposiciones fácticas que forman el hecho acreditado penalmente relevante, todas y cada uno. Hoy en día, con el avance, sobre todo a partir de la instauración del juicio por jurados y todo lo que trae y que de alguna manera contagia hacia el proceso en general, en un órgano de juicio oral, el tribunal oral, un juez correccional, no necesita pormenorizadamente detallar cada una de las cuestiones, sino que se va a limitar y a concentrar en la materia controvertida. Muchas veces pasa que la defensa dice, bueno, yo no voy a cuestionar que el homicidio sucedió tal día, yo voy a cuestionar otra cosa, que fue legítima defensa, que mi asistido no participó. Y muchas veces pasa en consonancia con eso que hay un testigo que es el testigo, digamos, clave de todo, que no se acuerda justo el día. Bueno, no es importante hoy en día, porque no es una materia controvertida. O sea, las partes se van a enfocar en el objeto de la controversia, en los puntos controvertidos, y de este modo va a haber va a ser un juicio mucho más dinámico, mucho más acotado, y los jueces y todas las partes del juicio van a estar concentrados en el objeto de la controversia. De modo que a partir de ese entendimiento de un juicio oral de esa forma, es lógico que lo que se presente ante el tribunal revisor, más allá de que todos conocemos, de la garantía, el doble conforme, lo cierto es que esa idea de doble conforme también tiene que ser, digamos, conectada con la idea de que uno no puede venir a discutir algo, de algún modo arrancó el debate diciendo yo esto no lo voy a poner en duda. Y después de casación dice, el juez no me explicó por qué lo daba por acreditado. Y bueno, pero el juez no lo explicó porque el juez arrancó su sentencia diciendo, mire, esto no fue discutido y la defensa lo admitió expresamente. Vamos a ver qué pasó. Eso como primera medida. Y acá, por ejemplo, ojo, la excepción, hay una excepción, lógicamente, que la excepción es cuando el agravio, o cuando, mejor dicho, el gravamen en sí nazca de la propia resolución del tribunal. O sea, es muy probable que, puede pasar que no haya sido una materia introducida en el juicio, pero que el gravamen nazca de la propia decisión del tribunal. Ejemplo, ha valorado un agravante no pedida por la Fiscalía. O sea, es imposible anticiparse
en el momento del juicio en el alegato, es decir, no me pondere gravantes no peticionadas. Cuando pasa eso, lógicamente, en casación no le van a decir usted no lo planteó ante el órgano del juicio, porque el gravamen nace con la propia sentencia o con la propia decisión del juez. Y en esto también hay un punto muy clave y muy controvertido respecto de cómo hacemos la unión entre todavía un sistema, digamos, a mi modo de ver, un poco vetusto, que es el tema de las nulidades, como está formulado en el código, que en realidad en casi todos los códigos está formulado de la misma forma. ¿Cómo se plantea el tema de las nulidades? ¿Cómo se combina el tema de las nulidades absolutas y la idea de que pueden ser en cualquier momento declaradas y de oficio, con la idea esta de que estamos en un proceso de corte adversarial, por lo menos en la etapa de juicio oral y en todo lo que sigue para adelante? Bueno, yo creo, esto hablo por mí, yo creo que una nulidad, cualquiera sea su carácter, debe ser, si se conoce al momento del debate, al momento del juicio, debe ser introducida en la instancia originaria, porque casación lo que tiene es una instancia de control, de revisión de esa decisión. Uno no puede sustraer al juez de mérito de una primera decisión, salvo que la información aparezca con posterioridad o aparezca de alguna manera conocida o el hecho se suscite con posterioridad. Eso no impede a que hoy por hoy el Código Procesal termina habilitando la posibilidad de que de oficio el juez pueda ver una nulidad que no la vio ni siquiera la parte. Lo que pasa es que yo creo que con esta idea de adversarial eso va a terminar cayendo y no va a terminar habiendo más decisiones jurisdiccionales, digamos, que encuentren cosas que las partes mismas no vieron. Por alguna razón quizá no lo vieron o no lo quisieron ver o no les convenía. Bueno, desde este lado, yo creo que una buena técnica del recurso de casación como garantía implica que siempre mantener una misma teoría del caso. Siempre. La teoría del caso que se formula desde el momento 1 de que se ingresa al debate, y que es la que uno viene preparando en las instancias previas, es la que luego debe sostener al momento de que pretenda agraviarse de la decisión adversa y insistirla en el Tribunal de Control. Ejemplo, yo no puedo venir en todo el juicio diciendo que hay un supuesto de legítima defensa y el órgano de juicio me explica por qué no se confiere la legítima defensa y después ir a la casación y decir no está aprobada la participación de mi asistido. O sea, me parece como que cuando uno vira, a ver, en principio no hay ninguna sanción, pero el viraje en una teoría del caso afecta a la credibilidad del argumento y afecta a la credibilidad del propio litigante. Eso es incluso lo que se aconseja siempre en la actividad de litigación, en los sistemas que proponen litigación propiamente dicho. Lógicamente, en una teoría del caso no puede variar, pero sí obviamente tener defensas subsidiarias y comprendidas. Todas las defensas que estén comprendidas para eso pueden ser, lógicamente, como cargos menores incluidos, ser planteadas en casación. Siempre existe el problema de si esto es una defensa comprendida o esto es un viraje total de que estoy tirando la caña de pescar y ver si pesco algo y algo me dicen que sí. Por poner el ejemplo que recién hablamos, si yo sostengo que mi asistido no participó, es inconciliable decir que actuó en legítima defensa. O sea, y esto es una decisión estratégica. O sea, el litigante tiene que saber que sostener las dos cosas afecta a la credibilidad, afecta a la postura del litigante. Lo que tiene que hacer es estratégicamente elegir verdaderamente cuál es la teoría del caso que tiene que ir y tiene que seguir sosteniéndola. Porque si después volvemos a cambiar en la instancia de control, la instancia de control ya va a empezar a decir, pero toda la sentencia usted le cuestionó esto fue la defensa principal, sobre la base de esto le responden perfectamente y ahora viene usted acá a darme vuelta a todo. Yo no estuve en el juicio. Cuando se presentan los motivos de gravamen, recurso como garantía, cuando se presentan los motivos de gravamen, siempre se aconseja que sean claros, precisos, conviene titularlos y separarlos. Muchas veces uno ve un recurso donde hay una ensalada entera y donde uno tiene que estar a veces leyendo con lupa si en el medio hay algo, porque el famoso miedo del relator es a ver si me como algo que no lo expuse como agravio, pero está metido acá y después nos comemos una nulidad. Lo cierto es que un recurso a la ensalada confunde. Lo que confunde termina no llegando a buen puerto.
Y la Corte de la Provincia, en el recurso de nulidad, cuando se omite alguna cuestión esencial, es bien restrictiva con respecto a esto. No va a abrir una instancia de nulidad por el solo hecho de que había una palabra que decía dolo ubicada en el medio de 50.000 hojas, que no había más nada, y la casación no le respondió algo del dolo. O sea, es bien restrictiva. El agravio, para que haya sido omitido, tiene que haber sido interpuesto correctamente, en forma precisa, no generar confusión, etc. Entonces siempre conviene, digamos, separar los motivos de agravio en forma prolija para poder ya hacer una presentación en la cual el que el primero la mira ya tenga una primera idea de decir, este recurso no me aburre y le voy a prestar atención. Porque esto también es otra cosa que se enseña en litigación. Los jueces, los relatores, etcétera, son seres humanos, se aburren, pierden la atención, como todos nosotros. Bueno, uno tiene que captar la atención. Uno cuando lee una presentación, cuando lee algo que está como bien ilustrado, no se escribe todo con mayúscula, no se pone todo con negrita, sino que está destacado lo que hay que destacar, la presentación llama la atención de uno y uno se aboca con más, digamos, con más fuerza. En cuanto a la argumentación, yo lo que diría es que hay que separar, si se puede separar. Generalmente se puede separar. Si yo voy a cuestionar en sí mismo, digamos, los hechos y la valoración, o yo voy a cuestionar, digamos, el significado de los hechos y la valoración a partir de que cuestiono sus hechos y valoración. Me explico. Yo voy a cuestionar los hechos y la valoración directamente. El tribunal me dijo, Ramiro fue el partícipe del hecho. Bueno, voy a cuestionar que Ramiro no fue. Bueno, ¿cómo es un cuestionamiento correcto en el sentido de técnica? Yo creo que lo primero que hay que hacer es exponer la proposición fáctica firmada por el tribunal. Ramiro fue el autor del robo porque Ramiro se lo encontró con las cosas en la mano, con las cosas sustraídas. Después desarrollar, bueno, en este caso, exponer la proposición fáctica que afirma el tribunal y exponer el argumento brevemente que dijo el tribunal. El tribunal afirma que Ramiro fue autor del robo. Para ello se basa en que Ramiro fue habido con las cosas sustraídas en su poder. Sin embargo, Ramiro fue habido con las cosas sustraídas en su poder 5 días después. Y a partir de esa exposición clara donde se le pone al tribunal de casación la proposición que afirma el tribunal, el razonamiento breve, no necesita copiar textual, el razonamiento breve que hizo el tribunal y mostrar que ese razonamiento no llega a superar la duda razonable. O bien hay un razonamiento equivalente que también es plausible y tratar de ingresar por la vía de la duda razonable. La duda razonable no es algo subjetivo, está claro, ¿no? Siguiendo el ejemplo, el tribunal solamente dice que Ramiro es el autor porque 5 días después fue habido con las cosas sustraídas en su casa. Es factible que Ramiro las haya adquirido al verdadero ladrón. ¿Por qué? Porque no es posible afirmar categóricamente que por tenerlas había participado en el robo. Estamos hablando de una hipótesis de encubrimiento, es otro hecho, principio de congruencia, y ahí se desata todo. Lo mismo con las cuestiones atinentes a los institutos jurídicos. Si voy a cuestionar los hechos, para luego, por ejemplo, no sé, voy a cuestionar un problema de dolo, necesito hablar primero de los hechos, repito lo mismo que venimos diciendo. Ya cuando me dedico al instituto jurídico, yo lo que aconsejo es, digamos, siempre hay temas controvertidos, temas candentes, que es el dolo y las distintas opiniones del dolo. No sirve llenar 750 hojas en recurso de cassación poniendo todas las opiniones del dolo porque eso, la verdad, uno se termina perdiendo al leer todas esas posiciones mezcladas, unas son inconciliables con la otra. Es más, digamos, beneficioso o va a traer mayores éxitos si uno se concentra en agarrar la posición del dolo, que uno cree que es la correcta, defender la posición del dolo y criticar la otra posición, sustentar la sentencia de por qué no es la que debe prosperar, no es la posición adecuada y correcta. Y aquí hay una importancia muy grande en la audiencia de casación. A mí me parece que la audiencia de casación tiene una importancia muy grande en estos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando uno le sortea en la sala, cuando uno interpone el recurso, uno sabe que va al órgano casatorio, pero no sabe qué sala va a ser la sorteada. Cuando uno le comunican la sala, la audiencia de mejora del recurso o el memorial en escrito respectivo, permite ampliar los fundamentos, mejorar esos fundamentos, dotarlos de
digamos, de una mayor carga argumentativa, ya conociendo la sala que interviene. De modo que, si yo tengo un problema de dolo y sé que hago todo mi cuestionamiento en el recurso, con toda mi argumentación, me toca la sala de Ricardo. Bueno, perfecto, yo sé que Ricardo, estudio y veo que Ricardo y Daniel Carral tienen la opinión del dolo esta. Y en estos casos resuelven el dolo y me es totalmente favorable. Bueno, yo en esa audiencia voy a tener la posibilidad de decir, ahora que conozco la sala 1, voy a decir, bueno, yo quiero el caso, me lo juzguen con esta doctrina que está sentada por estas salas, así, 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 es aplicable al caso. No, es un caso análogo, obviamente tiene diversas cuestiones distintas, pero que en su esencia es igual a este caso y necesito que me apliquen. Eso permite, digamos, la audiencia de mejora, y para eso es útil la audiencia de mejora. A partir de comunicar la judicación, mire que usted ya resolvió esto en un caso totalmente análogo. Le muestro que el caso, le comento mi caso rápidamente, le recuerdo lo que era el caso que resolvió, le muestro que son análogos y le pido que usted me aplique la misma solución que me es favorable. ¿Con qué información se trabaja en el recurso? Otra cosa, ¿con qué información se trabaja en el recurso? Si el juicio no fue grabado, lo cual en los juicios profesionales no es obligatorio sino pedido de parte, si el juicio no fue grabado, se trabaja con 3 fuentes de información. La prueba que ya sea ingresada, que casación la puede pedir y la puede, si tiene alguna duda, va a pedir el expediente principal para poder consultar esa prueba ingresada. Si tiene alguna duda, en principio tampoco es necesario, si no hay una objeción sobre el punto. Y la información, digamos, por antonomasia es la que surge del acta de debate de las constancias y la que surge de la propia sentencia. Hemos visto muchas veces recursos de casación donde había litigantes que hacían una afirmación que dijo el testigo y la fuente era, porque así lo decían, de mis propios apuntes tomados en el juicio. Bueno, esa información no puede, digamos, sustentar la premisa que se afirma. Está claro, la información es del acta de debate o de la sentencia. En este caso, como también, brevemente, cómo se cuestiona esa información, 2 aspectos que me llaman la atención y son relevantes. El tema de la inmediación, todo lo que genera, todas las cuestiones que están ligadas a la inmediación. Yo creo que ya desde Casal se dijo, bueno, no se puede magnificar, ¿no? Y hoy en día eso va perdiendo también fuerza, porque hoy se está hablando incluso de razonamientos probatorios, de credibilidad objetiva. Ya no basta con que el juez diga, bueno, sí, no me generó ningún animadversión, odio y todas esas frases, digamos, que ya están estandarizadas y no dicen nada en sí mismas. ¿Cómo cuestionar eso? Bueno, se puede cuestionar el argumento. Se puede llevar al órgano de acusación diciendo, mire, el juez tenía 3 testigos contra 3 testigos y lo único que dijo para inclinarse por esto en contra de la duda razonable fue decir que estos 3 no le generaron animadversión. Bueno, tenía que haber explicado por qué estos 3 sí le generaron animadversión, por ejemplo. O sea, son formas de cuestionar cuando el juez de juicio utiliza esto de la inmediación para cerrarse como una coraza. Lo mismo. Otro tema candente en este punto, ¿cómo se cuestiona cuando hay dictámenes periciales controvertidos? Típico caso que un perito dice la causa de la muerte es esta, la causa de la muerte no es esta. Bueno, generalmente no es voy con el que más me gusta. La forma de hacer un cuestionamiento correcto es, primero, tener 3 puntos en consideración. La idoneidad del perito juega muchísimo. Preparación, experiencia, idoneidad, títulos académicos, títulos científicos y todo lo que tenga relevancia en relación a la experticia que hizo. El método científico que ha utilizado, el mayor rigor científico que le haya empleado un perito respecto de otro, le va a dar mucho mayor credibilidad objetiva para el juez, o bien, si fracasó en la instancia, para el Tribunal de Casación, que lo que haga otro que está bastante improvisado. Y por último, también juega mucho cuánto apoyo tiene un dictamen con la restante prueba y cuánto apoyo tiene el otro dictamen con la restante prueba. Por último, respecto de esto, quiero decir que, para no alargarme y no dejar temas colgados, que un recurso largo no es un recurso bueno. Un recurso largo generalmente cuando se habla más de la cuenta es un recurso aburrido y que es una recomendación que yo hago, que es evitar citas profusas y largas de temas que no están controvertidos o temas cuya
conceptualización ya es conocida por todos. Muchas veces vemos recursos, acá me ha violado el principio de la duda razonable. La duda razonable, eso, el indubio per reo, es el derecho de defensa, bueno, ya todos los jueces saben más o menos qué es la duda razonable. No se va a definir el éxito del recurso porque justo peguen una cita que lo define en forma más, digamos, completa que otro autor. Eso es lo que yo recomiendo. Es mejor demostrar la duda razonable. Es mejor demostrar por qué está afectada y no qué significa. No es un momento donde... Ni las sentencias son lugares donde el juez hace actividad académica, más allá de lo necesario, aun cuando haya sentencias que tienen que explicar un instituto porque lo requiere la decisión, pero el juez no enseña en una sentencia, no hace una actividad académica, para eso está la facultad. Ni el litigante tampoco tiene que mostrar que, digamos, que tiene que hacer actividad académica en el recurso, sino estamos ceñidos al caso, al éxito del caso o no. El recurso fiscal brevemente tiene otra carga. ¿Por qué tiene otra carga? Porque está limitado por los motivos de casación, porque el recurso no es una garantía, de modo que no hay razón para hacer a un lado de los motivos de casación. En este caso, el artículo 448. Generalmente las salas de casación lo que interpretan es que, bueno, que se ciñen a los motivos cuando es el recurso fiscal, ya lo sabemos, el fallo Arce. Nos ceñimos a los motivos del artículo 448 con el agregado de aquellas cosas que no necesitan protesta previa del 449 y en materia de hecho y prueba en general se exige un estándar de absurdo de arbitrariedad. Absurdo de arbitrariedad, léase, es lo mismo. Absurdo de la doctrina de la Corte de la provincia, arbitrariedad de la doctrina de la Corte Federal, que es un concepto más abarcativo, en el sentido de que el absurdo es una arbitrariedad fáctica y la arbitrariedad es el absurdo fáctico y otras cosas más. Pero en sí mismo, cuando se ha hecho la prueba, es lo mismo, lo dijo la Suprema Corte. Bueno, lógicamente proponer en general para un fiscal, o mejor dicho, presentar un caso de arbitrariedad de sentencias en cuanto a la elaboración probatoria es algo difícil. Es algo difícil, es una carga que no es difícil de llevar a cabo. Lo primero que yo puedo decir es que hay que controlar cada premisa en particular. O sea, el razonamiento del juez, que lleva, supongamos, una absolución, tiene un conjunto de premisas. Lo primero que yo haría es controlar cada premisa en particular. Es decir, si cada premisa tiene respaldo probatorio. Porque muchas veces el razonamiento es buenísimo, pero hay una premisa que falla que no tiene respaldo probatorio. Hay que controlar cada premisa en particular a partir de verificar si tiene respaldo. Una vez que controlamos eso, lo que habría que hacer es controlar la ilación lógica de cada premisa en particular entre sí. Es decir, que esto lleva a esto necesariamente, que esto lleva a esto, o por lo menos no es posible no afirmarlo más allá de todo razonable, y así sucesivamente, y luego controlar el razonamiento entero. La crítica en general, y esto a veces hemos visto, digamos, en algunos recursos de la parte acusadora, la crítica era parcializada. O por lo menos se lo corre por mi cuenta, ¿no? Que era mi opinión. Crítica parcializada me refiero, había 3 elementos que me servían, 3 elementos que no, y yo seguía insistiendo con estos 3 elementos. Es como que me ponía el casco y decía, no, estos 3, y bueno, pero espere, porque el juez por alguna razón, el tribunal dijo, estos 3 cosas también sirven y se impone por algo. Usted tiene que destrozar ese razonamiento. Si no, la crítica no es global. El éxito de un recurso fiscal en materia de, por ejemplo, de cuando pretende cuestionar la absolución, es precisamente demostrar que el razonamiento que hace el juez y que llega a esa conclusión es inválido como tal. Y que de una forma es inválido y que al punto tal que no permite afirmar que detrás de ese razonamiento se haya empleado el sistema de la sana crítica. Eso fue lo que dijo la Corte en Casal. La arbitrariedad es eso. Es tan, digamos, absurdo el razonamiento que no se puede afirmar que aquí se aplicó la sana crítica como método de razonamiento probatorio. Cuando estamos hablando de la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, quizás es más amplio, porque es ceñirse, como el 448 lo contempla, y es una potestad legal, es más, no hay tanto una carga dinámica distinta a la de cualquier otro recurrente que mostrar, digamos, que hay un precepto mal aplicado. O sea, en estos casos no se cuestionan los hechos. Yo digo, todo lo que pasó acá fácticamente, yo no lo cuestiono. Lo que pasa es que esto es otra cosa, no es lo que dijo el juez, es otra cosa. O esto no es dolo, o esto no es autoría y es participación primaria, yo no cuestiono esto. Eso es un poco más fácil, una cuestión de razonamiento jurídico, más que nada. Aquí es importante, digamos, no solo basarse en la jurisprudencia, lógicamente, del Tribunal de Casación, y hay que tener cuidado, y acá hay una advertencia, que
muchas veces pasa que la jurisprudencia de una sala no significa que sea la jurisprudencia del Tribunal de Casación. Por eso también está bueno ver qué sala toca, porque por ahí el concepto de la sala tercera no es el mismo que la primera. Eso suele pasar, lógicamente. Y también basarse, de alguna manera, en la doctrina legal de la Suprema Corte, si es que la hay, y también como preparación a un futuro recurso de inaplicabilidad de ley, para ya ir preparándolo. El artículo 450, me estoy pasando, ¿no? No, bueno, ¿sí? En el artículo 450 se mencionan algunos supuestos que pueden introducir el último tema que me gustaría darles. El artículo 450 generó en la primera casación, si se quiere, todo un complejo de problemas que, digamos, algunos iban para allá, otros iban para allá, no se sabe, había resoluciones del curso del proceso que tenían 70.000 instancias más que una sentencia definitiva, o sea, era una cosa... yo creo que hoy por hoy ya se agarró un estándar, digamos, más o menos equivalente en todas las salas, por lo menos era el estándar que teníamos en la sala primera, que el 450 lo interpretábamos primero, si estamos hablando de la defensa, con el norte de la exigencia de una doble conformidad. O sea, se parte de la idea de que si la garantía de la doble conformidad no solo es para las sentencias definitivas propiamente dichas, sino también para todos los autos equiparables, como había extendido la comisión, la idea de la interpretación de todo el 450 es para que el recurso de casación sea admisible sin ninguna exigencia de cuestión federal, era la idea de saldar la doble conforme. Es decir, en los autos revocatorios de la Cámara, cuando el juez de garantía otorga una decisión beneficiosa para la libertad, una decisión beneficiosa porque sobresee, etcétera, y la Cámara la revoca, la idea era asegurar el doble conforme. Bueno, acá hay con esto quiero anexar el tema que quería referirme a lo último, que era el siguiente. ¿Qué pasa cuando el recurso de casación funciona como tránsito obligado para llegar al órgano máximo federal? Muchas veces pasa que el recurso de casación, en principio, es inadmisible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, una excarcelación o una libertad condicional, vamos a ponerle, fue denegada por el juez de ejecución, la libertad condicional, y luego la Cámara ha confirmado esa denegatoria. De modo que casación dice no entre el 450 porque el tercer párrafo, el último, se interpreta con esta idea de que, habiendo doble conforme, en principio ya la garantía está satisfecha. La Cámara es el órgano que ha sido erigido para controlar en principio este tipo de decisiones y la casación no va a intervenir. Ahora, la casación, cuando se le presenta un recurso de casación contra ese doble conforme en donde se pretende plantear una cuestión federal, la casación, si están dadas una serie de condiciones, va a tener que intervenir. O por lo menos va a tener que entrar a contestar algo. La idea es la siguiente, y acá me gustaría hacer algunas aclaraciones porque por ahí hay toda una confusión, quizás generada por algún fallo de la primera casación. Cuando la Corte habló en los fallos Estrada, Dimasio, Chistó, auguró una doctrina de la interpretación de las cuestiones constitucionales y de la intervención de los órganos intermedios, básicamente se puede resumir de la siguiente manera. Cuando haya una cuestión constitucional, cuestión federal, cuando haya una cuestión federal o una cuestión que comprometa algún artículo de la Constitución, dice todos los órganos que deban intervenir en ese organigrama que tiene la justicia, no pueden oponer recaudos formales propios de sus reglamentaciones internas para no resolver la cuestión. Esto fue porque los primeros fallos, quizás fue el de Estrada, lo que se hacía era que se hacía una práctica incorrecta, que era un tribunal de provincia le planteaban una cuestión constitucional, supongamos, no sé, una cámara. Alguien había condenado a alguien y una cámara revisaba. Y la cámara le planteaba la inconstitucional a reincidencia, pongamos, para poner un ejemplo. Entonces la cámara, ¿qué hacía? Era una cámara de provincia. Resolvía todo lo que tenía que resolver y frente a la cuestión constitucional decía tener presente
porque se pensaba que eso, como era constitucional, lo tenía que resolver directamente la Corte. Entonces era como decía, lo tengo presente, está acá, acuérdese de la Corte que esto va a quedar para que lo resuelva. Eso fue lo que la Corte dijo, esto no se hace. Que todos los jueces tienen el deber de custodiar la Constitución. De modo que todos los jueces tienen que expedir sobre las cuestiones y que una causa que empieza en provincia fenece en provincia y que una vez que intervenga el Superior Tribunal de la causa, para nosotros la Suprema Corte, va a estar habilitada la instancia federal. Entonces, ¿qué significa? Significa que en las condiciones en que debe intervenir un órgano, si hay un tránsito, hay que hacerlo correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en materia correccional, en materia de sentencias, nuestra provincia bifurca la competencia. Dice, juez correccional, Cámara, Suprema Corte. Tribunal Criminal, Casación, Suprema Corte. ¿Qué quiere decir? Que en el tema de la sentencia definitiva, la propia ley bifurcó la competencia y dijo, acá Casación no obra como una instancia arriba a la Cámara. En cambio, en todos los autos del 450, correccional, criminal, sea lo que sean, son autos del 450, es el juez de la instancia, la Cámara, Casación, Suprema Corte. Ese tránsito hay que llevarlo obligadamente. Cuando son sentencias definitivas y la cuestión federal, se plantea una cuestión federal, hay que seguir el tránsito de la correccional, hay que saltear con Casación. ¿Por qué? Porque Casación está apartado ahí, ¿no? El tránsito se hace derecho ante la Corte. Eso ya lo dijo Casación incluso. Y otra cosa, significa también, la Corte no dice, ustedes, todos los órganos intermedios deben intervenir o deben necesariamente abocarse a la cuestión federal. No, deben abocarse a la cuestión federal, esto debe ser entendido así. Todos los órganos intermedios, el Tribunal de Casación es uno, deben abocarse a la cuestión federal siempre que, si tuviese la Corte se abocaría. Es decir, todos los recaudos que la Corte pueda oponer, o todos los presupuestos, todas, digamos, las fallas que puede tener un recurso ante la Corte, en los términos de cómo se plantea la cuestión federal, pueden ser opuestas por los tribunales intermedios. Y acá vamos a empezar a nombrar algunos tips y con esto voy a terminar. En primer lugar, cuando se pretenda plantear una cuestión federal, vamos a hacer el caso. Libertad condicional denegada por juez de ejecución. Voy a la Cámara y insisto con los arreglos que tengo. La Cámara me lo deniega. Doble conforme. No tengo recurso a casación. La única forma de que yo abrí una vía de casación es que yo ya haya introducido una cuestión federal y venga a insistir con esa cuestión federal para que casación me diga, mire, no, esto no es 450, pero por Estrada, Dimaso y compañía tengo que entrar a ver si hay cuestión federal. El primer requisito, el gravamen que se plantea como requisito de todos los recursos, el gravamen que se plantea tiene que ser actual, no tiene que haber desaparecido y tiene que ser personal, es decir, que afecta al propio litigante. Yo he visto, para poner ejemplo, que hay defensores que planteaban, por ejemplo, que la Cámara Gesell no cuidó a la niña y el gravamen no es personal. En todo caso es un gravamen, puede ser particularificado, etc. El gravamen tiene que ser personal, es decir, le tiene que afectar al propio litigante. Seguir el tránsito, siempre tenemos que hablar, siempre la competencia federal, siempre una cuestión federal debe ser introducida en una sentencia definitiva o equiparable a tal. El requisito de la sentencia definitiva o equiparable a tal a veces se lo deja a un lado o a veces se lo soslaya y en realidad es muy importante. ¿Qué significa? Que el tránsito hacia el órgano federal y por ende la apertura de todas las instancias intermedias se produce en el marco de una cuestión federal que se introduce en una sentencia definitiva, la que le pone fin al proceso, propiamente el concepto, o la sentencia equiparable a definitiva, que es aquella que, aun cuando no le ponga fin al proceso, causa un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior. En el marco de una sentencia no definitiva, si plantea una cuestión federal, la Suprema Corte, la Corte Federal han dicho, mire, las cuestiones federales solamente se introducen en la sentencia definitiva. Así que directamente no se resuelve. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me agravio de que la causa me la elevaron a juicio, cuando en realidad el agravio de elevar a juicio es que voy a tener un juicio constitucional, que mi imputación se va a definir en el juicio que la Constitución quiere, si yo pretendo afirmar que eso es un agravio de imposible reparación ulterior, es falso. ¿Por qué? Porque eventualmente ese agravio de la elevación a juicio, cuando ya han sido intervenidas las etapas ordinarias, va a ser saldado por el Tribunal de Juicio, en todo caso, y ahí va a intervenir el Tribunal de Control de la Sentencia. Si el Tribunal de Control de la Sentencia revisa la Cámara, ya no puede intervenir en el juicio. Y lo mismo, nunca, fíjense si alguna vez vieron algún recurso de la Corte Federal que haya pedido una elevación a juicio, no hay. Por eso, hay que tener en cuenta el requisito de la sentencia definitiva o equiparable a tal.
Y en este caso hay que mirar la jurisprudencia de casación, de la Suprema Corte y de la Corte Suprema en cuanto a qué autos son sentencia equiparable definitiva. Y básicamente de acuerdo con que los autos que le ponen fin a la acción o le deniegan la extinción de la pena, todos los autos que deniegan la libertad con anterioridad a la sentencia definitiva y en la etapa de ejecución, lógicamente, los autos que deniegan la libertad son todos sentencias equiparables definitivas. Un día más preso, un día menos preso es imposible reparación ulterior. En este caso, la excarcelación, la prisión preventiva, el cese, todas denegatorias, las salidas transitorias, la libertad asistida y la libertad condicional son supuestos que la Suprema Corte por lo menos ha dicho expresamente que constituyen sentencias equiparables definitivas. De modo que contra esas resoluciones yo puedo introducir cuestiones federales y me las van a tener que tratar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es esto de la cuestión federal? La cuestión federal es sencillo y hay toda una confusión de la cuestión federal, la arbitrariedad y la gravedad institucional. Esto es básico. La cuestión federal se puede dividir en simple y compleja. La cuestión federal compleja es la que el sentido común nos dice, yo planteo una inconstitucionalidad. Yo estoy planteando de que hay una norma de que resulta contraria a la Constitución. Esa cuestión federal compleja puede ser, de alguna manera, directa o indirecta. Directa es cuando yo digo el artículo 50 del Código Penal viola el 18 de la Constitución, va derecho a la violación con la Constitución. Es indirecta cuando en realidad estoy planteando de que me están oponiendo una ley, que hay una ley de mayor jerarquía que dice lo contrario y afecta a la Constitución por la jerarquía de leyes de la Constitución, la afecta indirectamente. O sea, cuestiones federales complejas, inconstitucionalidades. Cuestiones federales simples, son aquellas de todos los días que se ven, por ejemplo, en los autos que deniegan la libertad. La cuestión federal simple es aquella por la cual el litigante dice, mire, la forma en cómo interpretó esto y cómo resolvió me afecta determinada garantía. No es que haya un artículo del código que sea contrario a la garantía o a un derecho constitucional, sino que la forma en cómo se aplicó o cómo se interpretó, la forma en por qué me rechazó la nulidad de la requisa o la nulidad, no sé, del allanamiento, la forma en cómo me interpretó el juez, el ámbito de la ampliación de la requisa o del allanamiento viola la intimidad, y es una cláusula constitucional, viola el determinado derecho. Es una cuestión federal simple. Ahora, la arbitrariedad sería, como dice la Corte, es el cuarto inciso no escrito del artículo 14 de la ley 48. Es decir, la arbitrariedad es una cuestión federal. Supuesto de arbitrariedad es cuando es un concepto amplio en el cual se puede dar, algunos tips de lo que dijo la Corte. La arbitrariedad es cuando la sentencia se basa en hechos no probados, cuando la sentencia contiene un razonamiento inconciliable con la máxima de la experiencia, cuando la sentencia desconoce abiertamente el derecho positivo vigente, etcétera, etcétera. Es una caja Pandora, pero bueno, es una cuestión federal. Por ende, tiene que tener todos los mismos requisitos. La cuestión federal, y ya voy terminando, la cuestión federal se introduce en la primera oportunidad. Si no, pueden decirle que no ha sido intempestiva. Cualquier órgano intermedio, la Casación, la Cámara, la Suprema Corte, cualquier órgano intermedio le puede decir no fue intempestiva. Es decir, se interpone ante el órgano que tiene que decidir. En un juicio oral, la cuestión federal, la inconstitucionalidad de la reincidencia, para agarrar siempre el mismo ejemplo, se interpone ante el tribunal de juicio. Pide el fiscal la reincidencia es inconstitucional. El juez te va a decir que no, y ahí insistís con la cuestión federal. Vas a la Casación y decís, bueno, el juez me dijo, yo planteé que es inconstitucional, me dijeron que no, pero esto no ha respondido todos mis argumentos, que son esto. Y así se insiste. Si uno la abandona en el medio, si uno se la plantea al juez del juicio, la contesta, dice, no es inconstitucional, a Casación no se la plantea, y después pretende plantearla por vía de inaplicabilidad de la Suprema Corte le va a decir, usted la abandonó, de modo que ya está tácitamente consentida. Hay que mantenerla si se quiere seguir el tránsito. Cuando se plantea una cuestión federal, el planteo, dice la Corte, tiene que ser inequívoco, expreso, y se tiene que mencionar la cláusula federal que se dice violentada. Y además de todo eso, tiene que mostrarse la relación directa e inmediata con los hechos de la causa. Es decir, uno tiene que mostrar que a partir de los hechos de la causa se genera un planteo constitucional, que ese planteo constitucional tiene relación directa con estos hechos. Es decir, que este planteo constitucional es decisivo para decidir el éxito de esto y que esto afecta en forma prolija, concreta, separada, no mencionada así por arriba, para realizar un planteo federal correcto. Bueno, lógicamente vamos a tener que mostrar la resolución contraria y el requisito de la fundamentación. Que el requisito de la fundamentación es, como ya lo dije,
enunciación concreta de los hechos de la causa, de la cuestión federal debatida y de la... Esta frase le quiero leer, porque esto me lo anoté que... Enunciación concreta de los hechos de la causa, de la cuestión federal debatida y de la relación entre esta y aquellos. Y la Corte dice, en muchos de sus pronunciamientos, la Corte Federal, de modo que la lectura del escrito haga innecesario ver el expediente. O sea, miren lo que es la carga. Presentar el problema, estos fueron los hechos, este fue mi planteo, lo presenté ante esta primera oportunidad. Me dijeron esto. Esto no satisface el requisito de fundamentación porque sigue generando una cuestión constitucional. ¿Por qué? Porque está violentado este principio por todas estas razones. Este principio por todas estas razones. Muchas veces, también unas cosas generalmente se hace, y esto también lo hace la Corte. Tal cuestión afecta a 1500 principios. Por ahí a veces no afecta a 1500 principios. Y eso es cuestión de decir, le doy más fuerza. No, a veces por ahí la fuerza es más de ubicar la cláusula verdaderamente afectada y fundamentar acabadamente por qué se afecta esa cláusula. No basta obviamente un criterio interpretativo divergente, mostrar un criterio interpretativo divergente, sino que tiene que haber una crítica razonada a todos y cada uno de los puntos del fallo. Y para todo esto es la guía que sirve para el litigante y para los propios tribunales, que la vive usando la Suprema Corte y Casación también, es la acordada 4 de 2007 de la Corte Suprema, donde sistematiza todos los requisitos del recurso extraordinario de extraordinario federal. Todos esos requisitos, no los que exigen determinada cantidad de renglones y todo eso, pero todos esos requisitos, cómo se plantean cuestiones federales, cómo se mantienen todo, qué exigencia de fundamentación, se trasladan porque los órganos intermedios también deben exigir todas esas cargas. Y por último, bueno, obviamente aclarar una cosa. Lógicamente, lo único que es privativo de la Corte Federal, como ya lo dijo en su oportunidad, es la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil Comercial, es decir, el certiorario negativo. Cuando la Corte dice que la cuestión federal resulta insustancial o carente de trascendencia, cuando se aplica el certiorario negativo. Si la Corte elige, a diferencia de la norteamericana, la Corte elige que hay casos que no le interesa, parece que hay cuestiones federales, no me interesa tratar esto, no tiene trascendencia, no me es necesario, y aplica el 280. Eso no puede ser aplicado por ningún tribunal intermedio. Eso ya una vez pasó que el Tribunal Superior Cordobés aplicó el 280 y vino de vuelta desde la Corte, siendo que es una facultad discrecional de la Corte Federal. Todos los demás requisitos de la ley acordada que están sistematizados son exigibles también. Y por último, para cerrar y ya no aburrir más, la gravedad institucional, brevemente. Yo, por eso decía, generó confusión en las salas viejas, la sala de la casación vieja, la primera sala. Se decía, esta casación va a entrar en supuesto de arbitrariedad, gravedad institucional, cuestiones federales. Es como que armaba una ensalada bárbara, no sabía qué era. Habíamos dicho que la cuestión federal y la arbitrariedad es una cuestión federal. Es una cuestión federal. La cuestión federal es el género. Es un subtipo de cuestión federal. Ahora, ¿qué es la gravedad institucional? La gravedad institucional es una situación por la cual, de modo extraordinario, de modo totalmente excepcional, hay un interés que no solo afecta al litigante en sí mismo, sino que el interés ese puede afectar o la afectación se puede expandir hacia un grupo determinado o indeterminado de personas. Generalmente, en el derecho penal no pasa. Sí ha pasado, Berbisky. Berbisky no había un problema que era yo y él, sino que esto iba a afectar a todos los que incluso no estaban en este problema. No solo era el colectivo de la Corpus, sino que era todos los presos de la provincia. Entonces eso genera una cuestión de gravedad institucional. ¿Por qué? Porque es una situación que ya excede el conflicto entre las partes y se expande. Ahora, la gravedad institucional en sí misma no es un supuesto de conocimiento de la Corte Federal. La gravedad institucional, ¿cómo funciona? Es una situación por la cual la Corte corre a un lado los recaudos formales del recurso extraordinario, y esto debe ser aplicable a las instancias intermedias, corre a un lado los recaudos formales. No va a exigir que haya sentencia definitiva que para la tal. No va a exigir que la cuestión federal haya sido mantenida o introducida. No va a exigir que la cuestión federal esté correctamente fundada o con tanto recaudo, explicada. No lo va a exigir, va a tratar la cuestión, pero siempre y cuando se trate de una cuestión federal. Es decir, la gravedad institucional es la situación por la cual yo puedo llevar a conocimiento una cuestión federal y que no me van a poder oponer ningún recaudo o ningún formalismo de lo que exige la Corte. Sobre todo es el requisito de sentencia definitiva o equiparable a tal. ¿Por qué? Porque la situación es tan grave que no hay que esperar una sentencia definitiva que equiparable, sino resuelva ahora. Pero repito, muchas veces se ven recursos que uno, como quizás el litigante le quiere dar fuerza y quiere decir, esto es gravedad institucional, esto no es gravedad institucional. Y quizás la confusión la generó la primera canción donde decía gravedad institucional era porque no me hacen caso los fallos que yo digo.
o porque la casación dijo esto es rojo y el juez de abajo es azul, grave institucional. No es grave institucional. En todo caso se corregirá por vía de recursos. Nada que ver con grave institucional. Una última cosa y no aburro más. El habeas corpus no se utiliza el habeas corpus como recurso. Solamente la Suprema Corte lo dejó bien en claro y casación, en consonancia con la Suprema Corte, la doctrina jurada de Obrera, dijo lo mismo. Se acostumbró mucho a usar el habeas corpus como recurso. Es verdad que el sistema de la provincia tiene previsto el habeas corpus como recurso, pero la Suprema Corte aclaró que el habeas corpus como recurso funciona únicamente contra como equivalente al recurso de apelación contra auto de prisión preventiva. Es decir, habeas corpus como recurso es como cuestionar por apelación la prisión preventiva. Para los demás casos no, se utilizan las vías ordinarias. No hay más fuerza porque yo presente un habeas corpus, porque ya se le ha perdido, incluso a veces llegaban a habeas corpus y digo, bueno, llegó un habeas corpus. Y claro, en un momento que llegaban a habeas corpus por qué cosa, llegaban a habeas corpus porque, no sé, por una cuestión de honorario. Y eso hace perder la fuerza de la garantía y está bien que el sistema se haya autocorregido y haya dicho lo siguiente. Si existen los carriles ordinarios, cuestione por carriles ordinarios, vaya a recurso de apelación, presente un nuevo pedido de escarcelación, se lo deniegan a la Cámara, venga a casación, haga lo que te quiera, pero no venga con el habeas corpus originario. Porque el habeas corpus originario sustrae la consideración a los jueces de grado y lo hace resolver al de arriba e incluso elige competencia, o sea, saca el juez natural, elige, voy al habeas corpus y lo presento a vos. Eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Celebro este evento gracias al doctor Barbosa, al doctor Molina, a la doctora Reyes, doctor Parodi y doctor Martín Rizzo, que lo veo recién venir. El tema medios de impugnación, en realidad, es un tema caótico, tal como está en el código, tal como se aplica. Cuando me propusieron dar esta charla, lo hablé con Ramiro, en realidad es complicado la sistematización de la exposición. Estoy viendo al público, veo, hay fiscales, hay secretarios de juzgados de garantía, secretarios de tribunal, abogados de la profesión, distinguidos. Entonces, buscar un punto donde esta exposición les pueda servir a todos se hace complicado presentarlos desde tal como está regulado el Código Procesal Penal. Más todavía, si hablamos de recurso a casación, y en esto quería compartir con ustedes alguna dificultad. Yo estuve en casación hace 7 años, no estuve en la primera ni la segunda etapa de casación, y me tocó entrar a un tribunal complejo, con distintas personalidades, y casi creo que ustedes desde la práctica lo deben sufrir a esto. Cada sala con sus propios criterios. Acá Ramiro ha hablado de la gravedad institucional. Hace poco me tocó con otro juez de los antiguos, y lo mismo, porque estaban en desacuerdo con él, hablaba de gravedad institucional. Un concepto que era complicado, y aparte explicar a otra persona mayor, que en realidad es otra cuestión, pero bueno, al margen de esto, las dificultades propias del tribunal. Una forma originaria para revertir esto, se había pensado en hacer plenarios. De hecho, como juez de casación, interviene en 3 plenarios. Pregunto, y así lo hacemos un poco más participativa la charla, ¿qué problema se les ocurre a ustedes que hay con los plenarios de casación? ¿Cuál es la gran dificultad para que permanezcan? Muy bien, exactamente. Claramente la Corte, aparte de esto, en definitiva el derecho procesal, está reglamentando el poder del Poder Judicial. Entonces la Corte a veces se ocupa de ejercer ese poder, y bueno, como corresponde a un órgano superior. Entonces, dificultades también de los plenarios, muy bien, exactamente. Entonces, a la brillante exposición de Ramiro recién de técnica recursiva, de cómo presentar un recurso, cómo hacer los planteos, y yo digo, como litigante, depende de qué sala le toque. Más o menos esto, tal vez algún abogado de la profesión lo puede decir a esto, incluso en cuanto a criterios. Entonces, desde ese lugar, yo lo que preferiría ahora, en este momento, es, de algún modo, hacer un razonamiento de cuál es la naturaleza del recurso de casación. Y, en todo caso, para el futuro, ver hacia dónde va ese recurso de casación que permite justificar las decisiones. Les cuento 2 temas que justo cuando hablaba Ramiro me acordaba, que justo hoy lo tratamos en la sala, y un poco para que vean cómo se puede decir este caso y cómo puede definirse la situación de una persona. Uno es un habeas corpus que vino de La Matanza. Un señor condenado a una pena de corta duración
le vence la pena en diciembre de este año. El juzgado de ejecución le rechaza la libertad condicional. En realidad, el único motivo era que no hizo terapia, tenía informes regular de comportamiento carcelario, el pronóstico de realización social favorable, estaban todas las cosas, obviamente el tiempo también había cumplido. Va a la Cámara y ratifica esta decisión. Pregunto, abogados, como abogados, ¿tienen un cliente en esas condiciones? ¿Qué harían en ese caso? Si quieren, si no le digo yo ¿qué harías? Doble conforme, una arbitrariedad, ilegalidad casi. ¿Qué mecanismo usás para cuando se vence el tiempo en breve que vence la pena? Bueno, el abogado hizo lo que la respuesta casi natural, habeas corpus originario a casación. Por la doctrina que acaba de citar Ramiro, jurado, Bruera, como ustedes saben, para los que no saben, muy rápido les cuento, ¿conocen la doctrina jurado Bruera? Bueno, en una cuestión de exhibición de prisión que terminó Sala Quinta, más allá de los personajes, policías y el exintendente, como casación dispuso libertad, aplicando la doctrina histórica de Celesia sobre todo, la Corte baja unas directrices diciendo que el habeas corpus originalmente previsto para la preventiva, para la cuestión de la preventiva, hoy no puede ser un mecanismo que suple los mecanismos ordinarios. Entonces prácticamente cerró todavía para acudir por el habeas corpus a casación. Yo hablaba con mi colega cómo resolvemos. La propuesta de mi colega, esto lo estamos definiendo todavía, era reenviar a la instancia para que radicúe la presentación al recurso de casación. Pregunto, ¿encuentran alguna ilógica, desde el punto de vista del sentido común? Con todo respeto a mi colega, lo digo porque pasa que a veces está clara la respuesta que haría cualquier persona. Claramente, para readecuar ese mecanismo, va a transcurrir un tiempo que la pena va a estar vencida. ¿Cómo? Va a quedar cumplido. Exactamente. Entonces, ¿cuál? Con la doctrina jurado Bruera se hace complicado. No es tan fácil, Pero bien, no salió toda la sentencia, pero la idea iría por ahí. En este caso particular, hasta excepcional. ¿Una reformativa en parte de la casación? Claro, pero el tema es, y lo que quiero plantear acá es, ¿cómo esto no se transforma en arbitrariedad? Porque tocó a esta sala, le buscamos esa salida. En sala cuarta seguramente no van a ingresar, en sala quinta depende de quién esté firmando, sala tercera también, bueno, muy rápido. Perdón, Maggie, ¿estás ahí, Maggie? Magdalena. Sala tercera no sé qué haría, pero bueno. La relatora del doctor Violín. Había planteado por el defensor, si no vote sabía, si va por recurso, es lo que pasa, termina cumpliendo la pena, sale cumplido. Entonces el defensor ha presentado a raíz de esta situación un habeas corpus, al estar en juego la libertad, como para que se resuelva. Pues obviamente se puede transformar el propio habeas corpus como recurso para hacer mucho más por ahí rápido en la resolución, que es lo que pretende el defensor. Bien, Bruera jurado cierra todas las puertas. Si leen detenidamente la sentencia, digamos, no sería la solución posible. Solo lo presento. La idea es construir un razonamiento, presentar un razonamiento que, digamos, de una respuesta que la decisión no sea discrecional, en todo caso esté justificada, que sea previsible. Creo que lo peor que le puede pasar al Poder Judicial es que sea un órgano que depende del caso, depende de quiénes son las partes y depende del día. Eso es lo peor que nos puede pasar a la justicia y a todo el derecho en general. Entonces, la idea, digo, un poco a partir de la presentación de Ramiro, era reflexionar algunas cuestiones para ver cuál sería el razonamiento que dé una solución coherente y previsible a lo que se decida, en ese caso particular. Otro caso más que les presento, y en todo caso a partir de ahí empezamos a la exposición lo más rápido posible. Otro caso que hoy se nos planteaba, un juicio abreviado. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se hizo el test de orientación. Las partes acuerdan la calificación de la pena. Sentencia, se respeta la calificación de la pena. Recurso del defensor. No está hecha la pericia.
no está hecha la pericia. Por un lado, ¿se entiende el caso? Bueno. Por un lado, consentió la calificación de la pena y después recurre. Una postura histórica o anterior de casación decía, teoría de los propios actos, prestó conformidad, aceptó la prueba, no puede ahora venir a agraviarse. La Corte Federal, en la causa Araos, obligó a que, pese a que haya un juicio abreviado, no desaparece el derecho a recurrir, no desaparece el derecho de defensa, en consecuencia, controlar la lógica de esa decisión. Desde ese punto de vista, aun cuando la parte haya consentido, hasta incluso alguna eventual nulidad, el examen de legalidad, el examen de suficiencia probatoria es obligatorio. Entonces, ¿cómo es la respuesta en ese caso? ¿Cuál es la respuesta coherente a ese caso? No se preguntó, ¿qué harían, doctor? ¿Qué? ¿Hubieras condenado? ¿Yo? Sí. No, porque te vi por eso. Es complicado, es una situación que no se da, generalmente no se da. Más o menos, ¿eh? Cuando se da, me parece a mí que es complicado resolverlo. El test orientativo no es una pericia, así que no. ¿Cómo? El test orientativo no es una pericia, así que no. En realidad no apoya una proposición fáctica, ¿no? Es un poco lo que decía el doctor. Clarísimo. ¿Cómo compatibilizamos con el juicio abreviado? Pregunto. Es común. Perdón. Ya está aprobada la prueba. ¿Ya está? Ya está aprobada todas las medidas de prueba. ¿Y el juez, que es un matemático ahí, que dice, si están de acuerdo, aún sin pruebas puedo condenar? Pregunto, ¿eh? Es que ya condenó. Ya condenó. Bueno, ¿está bien? ¿Alguna idea acá? Sí, Canigia, Es común Canigia. que sí, por eso. Canigia tenía una crítica. No se podría haber evitado el recurso con una estipulación probatoria en el acuerdo abreviado. Estipulando probatoriamente Sí. el juicio procurado. Sí. Entonces estipularon las partes. Pero no fue el caso. Claro. Pero no fue el caso. Esa sería la salida salomónica a esta cuestión. Está bien. Bueno. Presentadas estas cuestiones, creo que la solución no viene al caso porque se va a decidir esto. La pregunta, o lo que quiero presentar, es cuál es el razonamiento a seguir. O sea, cuál es el camino a seguir. Y acá es donde me parece importante ver el recurso de casación, cómo ha ido evolucionando. Hoy por hoy todavía, el recurso de casación, como todo recurso, es un medio de control funcional. Es un medio de control funcional, donde un órgano superior controla que el inferior no se aparte del procedimiento, no deje de aplicar la ley. Y en esto nos retrotrae a la casación originaria francesa, que era estrictamente de derecho, si bien tiene digamos, una importancia histórica, sin embargo, hasta no hace mucho se tenía esa concepción del recurso a casación. Es decir, el recurso a casación, un mecanismo de someter o de disciplinar al juez desobediente que no respetaba la ley. Esto propio de la monarquía casi, el que desconocía al monarca, la ley del monarca, estaba desconociendo la propia autoridad del rey. De ahí el efecto devolutivo del recurso, o sea, se devolvía la jurisdicción para arriba porque era el rey el que terminaba decidiendo y era el que disponía la ley. Esta construcción o esta concepción del recurso evolucionó con el tiempo y pasó a tener una función política, el recurso, de unificar jurisprudencia. Cuando empieza casación, de algún modo la idea era lograr esto en materia penal, unificar jurisprudencia. Es decir, que desaparezca la arbitrariedad en la aplicación de la ley y que haya un órgano que termine definiendo cómo deben interpretarse las leyes. Una tercera etapa que es, creo que en la que todavía estamos, se trata de compatibilizar esa función histórica con una función innegable que hoy tiene el recurso, que es de justicia al caso particular. Es decir, si bien había los límites propios del derecho positivo, se trató de buscar formas desde la jurisprudencia para salir de esas limitaciones propias y por vía del análisis del razonamiento probatoria, por la vía del análisis, sobre todo el concepto de arbitrariedad, se ingresaba al ver cómo es el razonamiento probatorio del juez para decidir si se aplicaron las reglas de enjuiciamiento y, en definitiva, de esa forma tomar decisiones que permitan ampliar ese concepto del recurso a casación. Volviendo a esta
concepción del recurso como control funcional. De algún modo, de ahí viene el recurso a casación. Y esto es un resabio o es una herencia del sistema inquisitivo, todavía vigente. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo vertical de control de actos. Vamos a ver, y con la idea mía era terminar con esto. Se está, en algunos casos, horizontalizando. Ejemplo, doctrina Garrascosa, claramente el juicio por jurado, donde se decide en ese ámbito los conflictos, con limitaciones recursivas muy grandes. Subsiste el sistema bilateral de recursos. Ramiro lo adelantó, pero yo lo voy a decir un poquito más. Ese sistema bilateral de recursos del fiscal y recursos del condenado. Hoy esa cuestión de recurso dejó de ser tan así. El recurso del fiscal es mucho más limitado, Y concebido el recurso como debería ser, y a esto vamos, pasa a ser amplio el recurso, porque pasa a ser el ejercicio de una garantía. En consecuencia, a partir de lo que vemos, otro avance para dejar de ser el recurso un mecanismo de control funcional y pasar a ser una garantía, lo encontramos con la implementación del juicio de procurados, que felizmente también permite esta superación. Hay dos convenciones internacionales que son clave para entender, creo, la lógica del recurso y cómo se tiene que construir. Estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, 2H, número 2H, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los dos casos, el recurso pasa a tener la función de garantía. Y esta función política que altera los recursos, paulatinamente va influyendo, va modificando las bases centrales del recurso. Y es lo que permite dar lógica a las soluciones. Entonces, de un lado, ¿cómo se aseguró que el recurso sea una garantía para el imputado? ¿Fue una reforma legislativa? Pregunto, a partir de estas convenciones. ¿O fue un fallo de la Corte Federal, Casal, justamente debiendo respetar Herrero Ulloa y otros fallos previos, donde debió maximizar el rendimiento del recurso? El recurso como garantía para el ciudadano, no el Estado. Más allá de la opinión de algunos constitucionalistas como Sagüez o Vidar Campos, la garantía solamente puede ser invocada por el ciudadano frente al Estado. El recurso de casación fue acompañando a estas modificaciones procesales y justamente Casal fue, digamos, el que sin reforma legislativa modificó esencialmente el recurso de casación. Se hace una interpretación más amplia del derecho de defensa y que la sola amenaza del error judicial para el condenado, por lo menos una vez más, constituye una manifestación de su derecho de defensa en juicio. Entonces, para terminar esta primera parte, el punto de partida de este principio que rigen la configuración del condenado contra la sentencia establece que la resolución judicial es, como todas las decisiones humanas, susceptible de todo tipo de equivocaciones, sobre todo desde el ámbito público. Los abogados lo podrán entender eso mejor. El error judicial que conduce a una condena penal, cualquiera sea su naturaleza, es de la mínima tolerancia por las consecuencias que genera: prisión perpetua, penas muy altas. Y por último, el condenado solo puede sufrir esa pena en caso que la decisión haya superado rigurosos controles de calidad, entre los que se cuenta especialmente la facultad del condenado de impugnar ampliamente la sentencia como parte de su derecho de defensa en juicio. Derecho a defenderse una vez más. Con estas primeras pautas que presentamos para decidir estas dos cuestiones que planteamos, la causa del juicio abreviado,
la falta de una pericia, que es la única forma de demostrar el carácter de tu paciente, pese a haber consentido el procedimiento, haber aceptado ese sistema de procedimiento especial, digamos, eso no lo priva a esa persona condenada en esas condiciones del derecho a exigir que haya certeza, que la prueba sea indudable, y que si lo van a condenar por más que ellos consientan, cualquier abogado de la profesión, cualquier fiscal, cualquier persona sabe que el juicio abreviado no significa solamente la situación de certeza, sino lograr una excarcelación, evitar el debate que va a ocurrir dentro de 4 años, 5 años, o menos en algunos casos, depende del Parlamento Judicial. Entonces, sí, menos tiempo, está bien. En relación a esta afirmación o por lo menos el debate, ¿no sería como contrario a lo que planteaba o explicaba hoy Ramiro respecto de que tenía que ser algo que estuviera controvertido previamente? Digo, porque si es algo que no se controvirtió previamente, sino por el contrario, que se presentó un acuerdo, me resulta extraño desde ese punto. El razonamiento, ¿no?, de lógica impecable. Y después no entendí el aporte del doctor Canilla en el sentido del acuerdo, porque en realidad es eso lo que va. Pero es necesario un acuerdo más, además del mismo acuerdo de juicio abreviado. La provincia de Buenos Aires no implica admisión de responsabilidad y por esa razón la evidencia por la cual se pretendió solidificar la afirmación de que eso era droga sí puede ser revisada. Porque en ningún momento en el acuerdo de juicio abreviado de la provincia el sujeto dijo yo tenía droga en mi casa. Claro, justamente está... En el juicio abreviado... Con una calificación que en su caso, si usted me da por probado este hecho penalmente relevante, esto acordamos que es esta calificación. Si usted me da por probado este hecho penalmente relevante. A diferencia del sistema nacional y a diferencia como quisimos cambiar con la comisión, el modelo de juicio abreviado de la provincia es esquizofrénico. O sea, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Puedo llegar a la Suprema Corte con un abreviado porque hasta, como es hasta pena de 15, la aplicabilidad de ley va por los 10. Es una locura, pero es así. Y lamentablemente yo comparto que si hizo un juicio abreviado y se jugaron a tirar un abreviado con un test de esto que no es orientativo, que no tiene fiabilidad, si quiere, con una probabilidad rayana a la seguridad, como se habla, digamos, los americanos, es obvio que la sentencia puede ser corregida ahora. Y acá sí, comparto absolutamente, yo soy totalmente partidario de que las estipulaciones probatorias, los acuerdos probatorios, no son patrimonio exclusivo del juicio por jurados, y esto lo comparte muchísima gente de que sabe litigación, son parte de todos los juicios las estipulaciones probatorias. Entonces, si yo en el acuerdo de juicio abreviado, como yo ya recomendé en alguno que me han planteado las partes el problema, fiscal y defensor, queremos terminar con esto, dije, hagan una estipulación probatoria, que las partes estipulan que la sustancia cautada en poder de fulano se trata de estupefaciente, concretamente cocaína con tanta gramos pesaje y listo. ¿Por qué? Porque se basa en eso. Eso con la estipulación probatoria no es susceptible de ser probado. ¿Por qué? Porque lo dice el propio código. Entonces, fijando la estipulación probatoria dentro del marco del acuerdo, sería otra cuestión distinta. Yo creo que casación te va a decir, pero usted mismo está diciendo acá. Otra cosa es que la juicio abreviado de la provincia no es admitirlo. Tu planteo es de lógica impecable. No tiene ningún reproche, es el sentido común, es preguntando. Lo que quiero, a ver... Tenemos esta ley procesal, que es caótica, insisto, en materia recursiva. Una misma cuestión puede llevar a 4 hasta 5 instancias eventualmente. Entonces, frente a esa solución lógica impecable, es necesario que la decisión esté justificada. Y no puede estar justificada solamente a partir que las partes acordaron y que hay una norma procesal. La única justificación posible, tiene que partir de la Constitución, tiene que tener una lógica, una construcción del principio de supervisión normativa que dé fundamento a esto. Ese procedimiento no puede afectar el derecho de defensa y claramente tampoco el derecho a que su sentencia sea motivada, para así poder saber de qué se trata y poder defenderse. A mí me queda como conclusión en definitiva que, digamos, para los defensores que acuerdan un juicio abreviado en estas condiciones es directamente utilizar el juicio abreviado para, digamos, favorecer la posición. Es una chicana. Claro. Bueno, ahí está el fiscal. Ahí está el fiscal. Ahí está el fiscal. Que nosotros deberíamos promover, ¿no? ¿Sabés No, cuántos juicios nadie habla de abreviados? promover, ¿eh? Estamos hablando de una descripción de un panorama. Estoy tratando de dar una... A ver, lo que trato de exponer acá es una
explicación de la justificación de decisiones, evitar ser discrecional, justamente evitar la arbitrariedad, evitar, depende de la cara del caso del día como lo levante. No hay suficiencia probatoria. Sí. Que a veces el juicio abreviado para el defensor resulta ser cuasi extorsivo, Sí. porque uno termina cerrando un acuerdo de juicio abreviado. ¿Por qué? Porque tiene un debate de acá a 2 años y ese juicio abreviado le genera a la defensa poder solicitar un beneficio para la persona que está detenida. Entonces, con el juicio abreviado soluciona uno una de las cuestiones, la medida de coerción. Y después sigue planteando bajo el recurso de casación las cuestiones que obviamente por ahí va a debatir en el debate. Y que no lo puede hacer, ¿por qué? Porque por el transcurso del tiempo tiene uno debate de acá a 2 años y medio. Por ahí cuando llega la audiencia de debate a 2 años y medio, está casi cumplida. Sí, lo que decía Ricardo recién. Entonces uno lo usa como Salida un alternativa. elemento más, una salida al proceso para obtener una libertad. Que no deja de ser riesgoso, ¿no? Porque, a ver, un testigo que fundamenta una prueba no pudo ser entrevistado por el defensor, por el imputado, puede estar mintiendo, puede estar armada la declaración y no tuvo ese control, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, limitado a ser las constancias escritas. Pero sí. Trato de describir el panorama para explicar el razonamiento. En materia procesal penal, la tradición fue que no existe interpretación progresiva en sentido estricto. O sea, no fue la jurisprudencia la que avanzó sobre los cánones procesales. Esto ha empezado a cambiar ya hace algunos años. Es la jurisprudencia la que, frente a las limitaciones eventuales procesales, no sale un proyecto de reforma por no hay acuerdos políticos, sigue un sistema recursivo, insisto, caótico. Justamente frente a esto aparece el Poder Judicial en un rol distinto, en un rol central, justamente tendiente a ser compatible este paradigma constitucional con las reglas del enjuiciamiento. Entonces, es la única forma de hacer compatible esa posibilidad. Es decir, ese fin político originario de unificar la doctrina jurisprudencial dejó de ser el punto central del recurso de casación para justamente hoy pasar a ser el Tribunal de Casación, el recurso de casación, un medio, insisto, de hacer posible vigente ese paradigma constitucional, donde dentro del proceso justamente rijan esas garantías que, insisto, no son a favor del imputado, sino son a favor del Estado de Derecho, lo cual demanda obviamente del fiscal una actividad concreta tendente justamente a resguardar esos derechos que no se vulneren. Volviendo a este caso, como bien planteó el doctor Canigia, una estipulación probatoria, aun cuando no esté previsto expresamente, es una solución para esta situación. O no elevar a juicio una causa, o si se eleva a juicio, no acordar con esa prueba, esa carencia probatoria. Entonces, este proceso penal de un sistema judicial horizontalmente organizado no puede ser otro que el acusatorio público, porque de un modo es necesario compensar los inconvenientes de la disparidad interpretativa y valorativa de las sentencias. Por eso, la Constitución previó como meta el juicio criminal por jurados, oral y público. Y las últimas 3 cuestiones que quiero simplemente presentarlo en este pequeño momento que podemos compartir. Se impone este cambio de sistema bilateral, o en todo caso, compensar la desigualdad tendiente a que el recurso se reconstruya como garantía. Se tiende hacia la horizontalidad. Insisto, Carrascosa es un ejemplo, donde la propia casación controla su propia sala, pasa con casación federal en Felicita Duarte. Y por último, esta redefinición del recurso como garantía. Garantía del ciudadano frente al Estado, incluso a la víctima, incluso a partido unificado, solamente por normas distintas. El 8 primero y el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me hubiera gustado esta exposición y solamente celebro que se haya hecho de esta forma, tal vez dando algunas sentencias y permitir un trabajo práctico para hacer más favorable el razonamiento. Lo hicimos en San Isidro en una diplomatura que estamos haciendo. Lo vamos a hacer. Un tema de recursos. Pero bueno, insisto, celebro este interés y bueno, y ojalá que podamos permanecer en este camino. Muchas gracias. Ahora, bueno, quedamos abiertos a preguntas.
Y ya hicieron algunas hoy, tiren ahora, ya que estamos. Dale. Cambiando de tema, ¿no? Mencionaron también respecto de que, o me pareció escuchar que dijeron, que dijo el doctor Maidana, respecto de la limitación que existe en el recurso en caso de juicio con jurado. Sintéticamente, sé que es muy amplio el tema, puntualmente en qué se diferencia en cuanto a la limitación recursiva con respecto al juicio con jueces técnicos, ¿no? Está bien. Por la naturaleza del juicio por jurados, los hechos se ventilan frente al jurado, y en consecuencia esa decisión, que no requiere motivación, o la motivación son las instrucciones al jurado, claramente no son susceptibles de control, salvo los supuestos previstos por el Código Procesal Penal, sea el juez de sentencia, ante el apartamiento notorio puedan anular el juicio, y es un motivo de casación. Es mucho más acotado, claramente, no se ingresa en la valoración, prácticamente el jurado es soberano en los hechos. Yo en los casos de casación que tuvimos, habremos tenido unos 40 juicios por jurados, jamás ingresamos a un análisis de los hechos, son todas cuestiones vinculadas a la imparcialidad del jurado o algunas instrucciones probatorias, pero solamente como ejemplo pongo esto, que el jurado es soberano respecto de los hechos y tiene que ver, insisto, con la naturaleza de este sistema de enjuiciamiento. Es el pueblo que está decidiendo ejercer su soberanía y en consecuencia con respecto a los hechos no se puede controlar. Es eso. No sé si hay alguna pregunta. ¿Puedo agregar algo? Sí. Me parece que también, esto corre por mi cuenta, hay como una decisión política de casación de respetar, digamos, la decisión del jurado. Me da la sensación. De todos modos, y para poder completar lo que dice Ricardo, que yo lo comparto todo, en completo, vos fíjate que hay dos supuestos en los cuales dice el código, cuando fija motivos del recurso de casación, condicionado la decisión del jurado. Dice, arbitrariedad en la decisión de la medida de prueba y que ello haya condicionado la decisión del jurado. Cuando se vienen a cuestionar las instrucciones al jurado y ello haya condicionado la decisión del jurado. Es muy difícil mostrar que o la denegatoria de prueba o la instrucción, que tiene que haber desacuerdo, está todo filmado eso, frente a la instrucción que verdaderamente decide el juez, es muy difícil demostrar que eso condiciona la respuesta del jurado y cambia por completo totalmente la decisión. Es una prueba media cuasi diabólica. Por eso, como dice Ricardo, o sea, el modelo de enjuiciamiento, si bien tiene previsto la garantía del recurso, y ya la Corte Europea fue la que dijo que en Bélgica dijo que era compatible, etcétera. Lo cierto es que yendo a la realidad, a la praxis, la metodología de enjuiciamiento acota la intromisión del tribunal técnico. Primero porque si bien hay un supuesto incluso de que el control sobre la arbitrariedad de la decisión, punto número D, que el veredicto de culpabilidad se aportara y manifiestamente de la prueba producida en el debate, también hay una decisión política de fondo, ahí en donde dos jueces técnicos están diciéndole a todo una representante del pueblo, 12 jurados, diciendo, ustedes arbitrariamente decidieron no culpable. Y eso también es muy fuerte. Digamos, en general se hace un control por arriba, digamos, con todos los parámetros que tienen los juradistas, respecto del razonamiento, se escucha el audio, se hace el razonamiento, pero no es lo mismo. Es muy difícil, es más difícil. Porque más allá de que tenga las instrucciones, y eso, como decía Ricardo, algunos le erigen en el fundamento, lo cierto es que el razonamiento probatorio no lo tenés como lo tenés con una sentencia de juicio técnico. Y por eso, de alguna manera, el tribunal revisor, por más que vea todo el video del juicio por jurados y vea cómo se desarrolló y diría, yo llegaría a la misma conclusión, no es lo mismo tener un razonamiento probatorio hecho ya, que es lo que pasa en los juicios técnicos, que revisás un razonamiento probatorio. En ese aspecto es mucho más restringido en la praxis, mucho más difícil acceder. ¿Y cómo demostrar que condicionó al jurado las decisiones de prueba? Yo deniego una prueba de la defensa, tengo que mostrar no solo que está mal denegada y legítimamente denegada, sino que eso me condicionó todo el jurado. Muy difícil. Creo que la idea es
diría que esto es una suerte de idea, esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero es algo que hay que ponerlo como necesariamente para compatibilizar con la garantía la otra. Yo creo que un modelo de enjuiciamiento por jurados, así como está, es muy chiquitito el momento donde uno puede cuestionar, lo que puede cuestionar. Es muy chiquito, porque es otro método de enjuiciamiento. Esto, con este artículo, es compatible con la convención. Yo tengo una pregunta, aprovechando que está el doctor Maidana. ¿Qué expectativa tiene, si bien, bueno, sé que el tema es extenso, pero respecto al documento final que sacó el Tribunal de Casación Penal en torno a la superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires? Buena pregunta. Muy rápido, ¿puedo contar? Fue muy complejo, tuvimos muchas entrevistas con muchos organismos de derechos humanos y otros funcionarios de la provincia, recabar toda la información. Por suerte logramos un documento consensuado, no sé si tuviste acceso al documento, y en lo personal, la verdad que altamente satisfecho lo que el consenso que pudimos lograr y algunas de las medidas que podrían modificar la realidad. Que en realidad lo dejamos claro en el documento. Es una cuestión netamente que no incumbe al Poder Judicial, es una cuestión que incumbe al Poder Ejecutivo, una postura clara de uno de los jueces de Violini y también de Lázari. La respuesta nuestra fue que en un sistema de freno de contrapesos, ante la afectación de derechos fundamentales, como es lo que ocurre en las cárceles, el Poder Judicial no puede permanecer indiferente a eso, y actuando en ese rol de control, de poder, se impone al Poder Judicial una política activa tendiente a lograr revertir esta situación. La Corte nos recibe la semana que viene, el miércoles que viene. No sé qué hará, pero depende de la Corte que se pongan en marcha estas propuestas o no. De las propuestas hechas, a mí de las que, por lo menos en lo personal, que más expectativas tengo es en el protocolo de actuación. No sé si lo vieron, el protocolo se establece que cuando una persona aprendida sufre una medida de coerción, inmediatamente pasa a la órbita del Poder Ejecutivo del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, perdón, en las alcaldías. No puede volver a comisaría. No se pueden seguir alojando presos en las comisarías clausuradas. Y ustedes dirán, bueno, estaban asignados en comisaría, ahora no están asignadas en las unidades penitenciarias. Pero no hay nada peor que la comisaría. No hay nada peor que la comisaría. Es una situación que urge. Hubo 10 muertos en Esteban Echeverría, 7 muertos en Pergamino. Cualquiera que vaya a una comisaría ahora puede ver las condiciones de alojamiento de los presos en comisarías y se impone esa solución en forma urgente para evitar más muertes y que esté pasando lo que está pasando. Lo que nos pasa a nosotros a diario es que intentamos que eso pase. Cada vez que tenemos un aprendido es imposible dar con que se cumplan los plazos que están estipulados. Y la respuesta es de las alcaldías que no tienen cupo y del servicio penitenciario aún con prisión preventiva que tampoco los pueden alojar. Y van manejándose con los habeas corpus, donde también se sigue desnaturalizando la herramienta. Y es imposible dar a diario con eso. Ojalá que con un protocolo. ¿Vos trabajás en un juzgado de garantías? Está bien, garantías 4. Sí, es imposible. Bueno, la idea es, como no se puede resolver un caso particular con un habeas corpus, una comisaría cerrada, otra cerrada, bueno, la idea es, si ese protocolo, lo ideal hubiera sido que sea ley, como no tenemos ninguna esperanza de que sea ley, tan complejo lograr una acción de ley, es que la Corte asuma su rol previsto constitucional y procesalmente y que imponga obligatoriamente ese protocolo de actuación y no se discute más. Y además le da fuerza por provenir de las máximas instancias de la provincia, por judicial, casación y corte. Sí, en la Corte. Artículo 5. Sí, le va a dar esa fuerza. Puede ser. De hecho, nosotros tenemos, en el Tribunal 1 tenemos opinión, nosotros no pueden estar solo aprendidos en la comisaría. Ahora tenemos 3 habeas corpus. Constatamos que estaban todos detenidos en prisión preventiva. Afuera se van todos a la realidad. No, por eso. Hoy es imposible. Por eso, si se aprueba este protocolo por la Corte, es tengo expectativas. Sí, doctor Callaba. ¿Cómo sería el protocolo y cuáles son las comisarías de La Plata que vos acabas de decir que se encuentran clausuradas? En realidad es, una disposición general.
En la provincia hay un montón de comisarías, en Lomas de Zamora hay muchas, Avellaneda, en el resto urbano también. En lo inmediato, las comisarías clausuradas no pueden tener más alojados. Eso es lo inmediato. Y lo segundo, el protocolo sería el aprendido trasladado a la fiscalía. Si el fiscal requiere la medida de coerción, en caso que el juez de garantía se lo dé, no puede volver a comisaría. No puede volver a comisaría, claro. Va a volver solamente a comisaría a los fines de instrumentar la libertad, certificación de capturas, etc. O sea, en ese caso iría directamente a la alcaldía. Claro. Y la alcaldía pasa lo mismo. Sí, sí. Listo. Bien, chicos, despedimos a los expositores. Un aplauso.